noches, buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que puedan buscar sus Biblias, que las puedan abrir, que, que puedan buscar el capítulo 12 de Marcos. Hoy vamos a continuar con este evangelio y les voy a compartir desde los versículos 13 al 17, un poquitito a modo de recordatorio, lo que venimos estudiando hace aproximadamente ya 3 semanas, el capítulo 3 y el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Todos los acontecimientos que suceden aquí en estos capítulos es lo que sucede en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Ya quedaban solo un par de días para que Jesús fuera crucificado, y lo que estaba sucediendo en este momento, después de la entrada triunfal, después de que todos habían recibido a Cristo, y los líderes religiosos estaban como mucho más aguja, por decirlo en el buen chileno. Estos líderes religiosos que, como lo compartí en el estudio pasado, estos líderes que deberían haber sido los líderes espirituales del pueblo de Israel, estaban buscando excusas para poder arrestar a Jesús, para poder hacerlo pagar por todas las blasfemias que él estaba compartiendo, los milagros, todo lo que él estaba hablando. Y ellos incluso estaban ideando planes, estaban conspirando para poder matar a Jesús. Y Jesús en el capítulo 4 les comparte a estos líderes religiosos una parábola, lo que vimos la semana pasada, la parábola de los labradores malvados. En esta parábola Jesús habla de ellos de una manera bien clara. Era una parábola que utilizaba simbolismo y cosas que ellos entendían. Ellos sabían que ellos eran estos malos administradores de lo que Dios les había dado. Y bueno, esto es a modo de introducción, un poquitito antes de orar. Y si alguien no pudo escuchar el estudio anterior, puede volver a escucharlo a través de YouTube. Está en nuestro canal de YouTube. Así que en su Biblia, ahí capítulo 4, versículos 3 al 17, vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones para estudiar, y así que vamos a concentrarnos en este tiempecito de poder escuchar qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por esta noche, por esta tarde, la oportunidad que tú nos das de poder volver a reunirnos como un ministerio de varones para estudiar de tu palabra. Queremos, Dios, que puedas, por favor, ministrar nuestras vidas, que puedas ayudarnos a concentrar toda nuestra atención en ti, y que podamos, por favor, oír tu voz, que podamos retener tu consejo, que podamos aprender más de ti, que podamos aprender sobre cómo podemos y tenemos y debemos dirigir nuestras vidas como cristianos, Señor. Te pedimos, Dios, que abra nuestro entendimiento, que bendiga esta transmisión, que no hayan cortes y que todo fluya bien, y que pueda ministrar nuestras vidas. Gracias por este tiempo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 4. Un versículo para partir. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. A los que se han ido conectando, estamos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, donde la oposición de la élite religiosa, de los líderes espirituales, de los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, había crecido muchísimo había crecido. Ellos, en el versículo 2, en el capítulo anterior, pudimos ver que luego de que ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos en la parábola que les había compartido, se fueron. Se quedaron callados y se fueron, se retiraron, molestos, y bueno, no se iban a quedar así. Entonces, por eso aquí dice en el versículo 13 que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, enviaron a grupos así como a modo de idearon un plan. Y ampliando un poco lo que aparece aquí en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, habla con respecto a este mismo relato, el mismo relato, pero desde otro punto de vista. Y se menciona en el Evangelio de Lucas que los fariseos habían puesto
de acuerdo con los herodianos, los fariseos con los herodianos, para, así como espías, habían enviado, de entre ellos mismos habían enviado espías para que se hicieran pasar por hombres que eran sinceros, por hombres que tenían intenciones reales, intenciones sinceras en la pregunta que iban a hacer a continuación. Y le enviaron a hacer preguntas, enviaron a este grupo de hombres, pero la intención de ellos, como lo dice el versículo 13, era a poder guiar a Jesús, poder tenderle una trampa, a ver si encontraban algo que Jesús dijera que ellos podían tergiversar, que podían sacarlo de contexto para poder acusarlo, y poder acusarlo y con el gobernador de Roma, que en ese entonces era Poncio Pilato. Y como puedan recordar, Poncio Pilato, incluso después cuando lograron acusar a Jesús con mentiras, que lo vamos a ver a continuación, se lavó las manos y decidió que el pueblo eligiera. Ni siquiera le interesaba a Pilato. Bueno, hay un par de detalles importantes en todo esto, y es que es algo que también nos compartió el pastor Alberto hace 2 domingos atrás, y se ha mencionado también los miércoles, es que en Israel había 4 grupos políticos religiosos, políticos y religiosos, que eran importantes en la época, y que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes. Eran personas que tenían hartas diferencias entre sí. Eran como lo podemos ver ahora en tiempos de política que estamos, que todos tienen sus diferencias, sus posturas distintas y atacan al otro, no se llevan, no se pasan. Esto era lo mismo que pasaba en este tiempo. Eran los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes no se llevaban entre ellos. Aquí nombra a dos de estos grupos, nombra a los fariseos y nombra a los herodianos. ¿Y quiénes eran ellos? Estos eran 2 grupos opuestos completamente, porque los fariseos eran hombres estudiosos de la ley, eran hombres nacionalistas, ellos eran el pueblo judío. En cambio, los herodianos eran partidarios de Herodes, y Herodes era un hombre idumeo que había sido puesto por los romanos sobre el territorio de Israel para gobernarlo. Era como un títere de los romanos en Israel. Entonces, tenemos estas 2 diferencias, que el primer grupo, los fariseos, eran personas conservadoras, eran muy conservadores, y los herodianos eran personas liberales, completamente opuestos. No compartían ningún principio en común. Pero ahora había llegado el momento en que, como dice un famoso dicho, que los enemigos de mis amigos son mis amigos, y los enemigos de mis amigos son mis enemigos. De manera excepcional y con un fin común, ellos se habían unido. Personas completamente, movimientos completamente opuestos se habían unido porque ambos tenían en común que odiaban a Jesús. Para estos 2 grupos, Jesús era un problema. Estos 2 grupos querían deshacerse de Jesús. Eso era lo que querían, tenían un objetivo, por eso se unieron. Los fariseos no les convenía que Jesús estuviera ahí, porque para ellos era una amenaza a su agenda religiosa, a todo lo que ellos habían construido durante tanto tiempo. Y para los herodianos, Jesús también era una amenaza, pero para su agenda política, el rey de los judíos. Pensaba que se iba a levantar un rey y que iba a derrocar a Herodes, al gobernador, a Pilato, que tenían ahí. Entonces era un problema, les estaba creando un conflicto. Y entre paréntesis, vivimos nosotros en una sociedad que está polarizada, en una sociedad que está, que hay muchos extremos, y en todo sentido. En lo religioso, por ejemplo, hay muchos extremos, como gente carnal, como hombres carnales. Nos vamos a los extremos, buscamos una postura, buscamos otra postura. En lo político también lo podemos ver, también el tema de los extremos. Y hay muchas personas que intentan hacer calzar a Jesús en su postura religiosa o en su postura política. Muchas veces lo he visto incluso en redes sociales, que pelean los del extremo de acá con los del extremo de acá. Los calvinistas con los arminianos, los de derecha con los de izquierda. Son extremos. Y ambos extremos siempre intentan
calzar a Jesús en su postura. Es curioso que hagan eso, porque lo que están haciendo es tratar de adaptar a Jesús a su propio pensamiento, a su propia idea, porque a Cristo no lo podemos hacer calzar en eh, en ninguna postura humana. Y Jesús es parte de una categoría completamente distinta. No lo podemos hacer calzar en ninguna postura, en ningún extremo. Lo que tenemos que hacer calzar es nosotros mismos, nuestro pensamiento, que tiene que adaptarse a lo que la palabra dice, a lo que Cristo realmente es. Entonces, en el momento en que estos personajes se acercaron a Jesús, había mucha gente que estaba expectante, estaba alerta, porque había muchas personas escuchando. Recuerden lo que pasó en el capítulo anterior, que mucha gente escuchó también la parábola que Jesús les dijo abiertamente a los fariseos. Pero a Jesús no le importaba. Él solamente estaba ahí siendo fiel al Señor, hablando las cosas como tenían que ser, porque Él estaba preocupado, dándonos ejemplo también de agradar siempre a su Padre, de agradar a Dios. El objetivo que tenían estos fariseos, estos herodianos, era tenderle una trampa a Jesús. Por esa razón, y pasaron por alto todo de Jesús, porque Jesús conocía las intenciones de sus corazones. De hecho, ya lo habían visto en los versículos anteriores que vimos del capítulo 12. Jesús conoce la intención de los corazones. Él sabía las intenciones de ellos, que lo único que estaban haciendo era adularlo, querían en el fondo, como ablandarlo. Versículo 14 dice, 14a, voy a leer la mitad nomás del versículo 14, dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ellos ya sabían quién era Jesús, sabían que conocía las intenciones de los corazones. Algunos de los que estamos acá conectados, o los que van a ver después diferido por YouTube, nos molesta cuando nos dicen halagos, cuando nos dicen algún reconocimiento, cuando nos dicen que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que a todos nosotros nos gusta que nos halaguen, nos gusta que nos den reconocimiento, incluso nos animan a seguir cuando estamos desmotivados y alguien nos dice: oye, lo hiciste súper bien. Y esto, lo que estaban haciendo estos fariseos y los herodianos también, estaban haciéndole halago a Jesús por lo que él estaba haciendo, pero era solamente, los halagos eran solamente un anzuelo. Ellos lo habían planeado, no era que realmente ellos habían reconocido finalmente quién era Jesús. Esta era como una carnada que le estaban entendiendo, que le habían preparado con tiempo a Jesús. Incluso le dicen maestro. Con esto, con decir maestro a Jesús, implícitamente estaban reconociendo la autoridad de la enseñanza de Jesús. Lo estaban reconociendo como un maestro. Incluso a pesar de que hace un par de horas atrás nomás habían cuestionado la autoridad de Jesús, decían: ¿con qué autoridad Jesús viene a enseñar? Ellos eran unos hipócritas profesionales. Eso era lo que eran los fariseos y los herodianos. Reconocen también que Jesús, versículo 14, dicen que era un hombre veraz, o sea, alguien que era consecuente con lo que predicaba y con lo que practicaba. Jesús hacía y hacía lo mismo. Ellos le recalcaron eso. Oh, es un hombre consecuente, un hombre veraz. Jesús era un hombre que vivía lo que enseñaba. En el halago que le están dando a Jesús, reconocían también que Jesús era una persona imparcial,
como lo dicen otras versiones, y que literalmente lo que significa esto es que Jesús era una persona que no veía las apariencias, era un hombre que solo veía el corazón, que enseñaba de la misma forma y enseñaba lo mismo sin importar con quién esté. Si eran personas ricas, si eran personas pobres, personas enfermas, personas sanas. Él siempre, Jesús, predicaba el mismo mensaje. No cambiaba dependiendo de con quién esté o dónde esté. Siempre era la misma forma, el mismo mensaje. No cambiaba esto. Ellos estaban haciendo este tipo de algo. Y por último le dijeron que enseñaba con verdad el camino de Dios. Este reconocimiento que estaban haciéndole a Jesús a través de todos estos halagos, llega a darnos la impresión de que uno lo lee hasta aquí nomás, que estos fariseos, que estos herodianos que se habían opuesto durante todo el ministerio de Jesús, habían entendido ahora finalmente y habían entendido realmente quién era Jesús. Fíjense, retomémoslo. Dijeron maestros, o sea, estaban reconociendo que Jesús sí era alguien distinto, que no era cualquier persona. Y bueno, lamentablemente no era así. Ellos no se habían dado cuenta, ellos habían planeado todo esto. Los fariseos eran expertos en la ley, pero también eran expertos en conocer el orgullo humano. Lo que estaban haciendo era algo que ellos habían premeditado, no era algo espontáneo, era algo que estaba bien preparado. Ellos sabían por experiencia propia que el adular a un hombre, al adular a un hombre lo podían tener controlado, lo podían tener de sus manos. Ellos sabían y realmente no conocían a Dios, no sabían con quién se estaban metiendo. Ellos creyeron que podían hacerla, podían tenderle una trampa a Jesús con esto mismo que ellos hacían, porque entre ellos también se hablaban, ellos eran muy orgullosos, ellos se jactaban siempre de la ley, de lo que ellos sabían, pero con Jesús no podían hacerlo. Y esto demuestra que realmente no conocían a Jesús, no lo conocían, porque Jesús, si bien aquí dicen que no ven la apariencia, ven los corazones, las intenciones de los corazones, realmente si ellos hubieran creído eso, no lo hubieran entendido esta trampa, porque Jesús sí estaba viendo la intención de su corazón, sí se estaba dando cuenta de lo que ellos estaban tramando, de lo que habían tramado y de lo que estaban haciendo. Si, si ellos realmente hubieran conocido a Jesús, hubieran pensado en otra forma de hacerlo caer. Simplemente acusarlo, como lo van a hacer después, porque no iban a poder encontrar una forma. Bueno, estos fariseos lo que hicieron con esto, lanzaron la carnada, lanzaron el anzuelo y ahora tiran la pregunta. La segunda parte del versículo 14 dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahí ya tiraron la pregunta para poder emboscar a Jesús. ¿Pagar o no pagar? Es ahí el dilema. Ese era el asunto. ¿Se podía pagar? ¿Se tenía que pagar? ¿No se tenía que pagar? Este impuesto del que habla este pasaje se trataba de un impuesto que todos los adultos de Israel tenían que pagar una vez al año. Y una de las finalidades de los romanos al pedir este impuesto, como dato al margen, era poder contabilizar a las personas, contabilizar a la población. De hecho, este impuesto, en el griego, esta palabra de census, de donde viene el censo, de ahí viene esta palabra, era un impuesto obligatorio. Y los judíos odiaban los impuestos. Y no necesariamente odiaban este impuesto por el tema económico, porque dentro de todos los impuestos que los judíos tenían que pagar, este impuesto que tenían que pagar al César era uno de los impuestos más bajos, era un denario. Y un denario correspondía a lo que le pagaban a un jornalero judío al día. Y este impuesto se pagaba una sola vez al año. No era algo tan que les doliera tanto el bolsillo, lo que les molestaba a ellos era tener que dar un tributo a un pagano. Eso era lo que les molestaba.
dar un tributo a un pagano. Porque en el Antiguo Testamento Dios era el único rey de Israel, Dios, y después estaba Israel. Después empezaron los reyes, pero ellos solamente tenían que rendir tributo a Dios. Pero ahora, al tener que entregar este tributo a un hombre pagano, a un César, era como un recordatorio de que ellos ya habían perdido su soberanía. Para ellos era negar que Dios era el que reinaba sobre ellos. Ese era el conflicto, ese era el problema que tenían los fariseos, los judíos, la gente que estaba en ese lugar. La pregunta que ellos hacen es con respecto a si es correcto o no es correcto pagar este impuesto. Eso es lo que están preguntando. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Tenemos que pagar o no tenemos que pagar? ¿Y con respecto a qué? Porque esta pregunta no viene porque sí. De partida era porque le querían tender una trampa a Jesús, pero también lo estaban considerando en base a lo que decía la ley, porque era chocante para ellos. Incluso esta moneda, este denario que tenían que pagar, en el anverso decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, y en la parte del reverso decía Pontifex Maximus. Para ello era entregar esta moneda, que ya era una moneda pagana, a un pagano, era algo chocante, tener que reconocer a esta autoridad. Y sobre todo, la pregunta que hacen también fue en una fecha específica. Eh, era un tema, para ellos era un tema contingente, un tema importante, un tema que era sensible en este momento, porque estaban en el templo judío cuando pasó todo esto, donde se desarrolla esta historia. Y había miles de personas que habían viajado por todo el territorio para poder celebrar la Pascua. Estábamos en esta fecha. Y la Pascua era cuando ellos habían sido liberados desde Egipto. Entonces era un tema sensible para ellos en estos días el que se tocara, ¿le pagamos impuestos al César o no? Era un tema complicado. Ellos ya estaban aburridos de ser dominados por paganos. Y así como era una pregunta sensible y también requería una respuesta muy, muy cuidadosa, porque era peligroso dar una respuesta incorrecta a esta pregunta. Porque si Jesús decía que sí era correcto, y sí, solamente hubiera dicho Jesús, sí, tienen que dar este impuesto al César. Jesús iba a quedar como un mesías farandulero, que, que no solamente había cedido el poder de Roma, y, porque en la misma moneda decía que César era como un dios para los romanos. O sea, si Jesús decía que sí, iba a quedar como que ya Jesús eh, iba a quedar mal para un grupo o para el otro. Pero si Jesús respondía que no había que dar este impuesto a Roma, simplemente no hay que dar este impuesto al César. Ellos podían habido acusado en ese mismo momento ante los romanos que Jesús estaba fomentando una revolución. Era un tema delicado. No quiere que se pague este impuesto. Acuérdense que estaban este grupo de los celotes, que ellos eran como los revolucionarios, los que no querían derrocar a los romanos del territorio. Entonces era una pregunta bien compleja. Y dependiendo de la respuesta de Jesús, o se perdía su reputación en las manos de los fariseos y el pueblo de Israel, o Jesús perdía su vida en las manos de los romanos con los herodianos. Lo pusieron en aprieto contra la espada y la pared. Y era casi imposible salir ileso de esta trampa que le habían tendido. Pero bueno, si no hubiera sido Jesús, porque Jesús conocía sus corazones. Jesús ya tenía preparada la respuesta correcta para esta pregunta que le habían hecho. Ellos realmente no sabían con quién se estaban metiendo.
Y dice el versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ya la conocía, la moneda también. Y vivía ahí. Pero Jesús conocía también la intención de sus corazones. Y al igual que en los capítulos anteriores, cuando no quiso responder con respecto a la fuente de su autoridad, cuando le preguntaron, ¿y de dónde saca esta autoridad? Y él vio la intención de sus corazones y le respondió con una pregunta. No le quiso responder directamente, porque conocía las intenciones de la pregunta que le estaban haciendo. ¿No? Aquí se estaban haciendo los inocentes, se estaban haciendo, le tiraron al lago, le hicieron la pregunta así como una pregunta súper sincera, como que ellos tenían dudas, y como dice en el Evangelio de Lucas, eran como espías, o sea, también se hicieron pasar por otras personas, y como que eran más pollitos. Entonces Jesús conocía la intención de su corazón, por eso le dice, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda. Y la palabra que se utiliza aquí para tentación es la misma palabra que se utiliza en unos capítulos atrás cuando se habla de la tentación de Jesús en el desierto. Es la misma palabra que se utiliza en el griego. Así como Satanás tenía la intención de que Jesús no continuara ni terminara la obra que le había dado y que le había encomendado Dios, estos personajes también, los fariseos, los herodianos, tampoco querían que Jesús terminara la obra. Satanás estaba metido ahí. Satanás quería impedir a como dé lugar la obra del Señor. Jesús pidió un denario para verlo. Preguntó, ¿quién aparecía en esta imagen? Versículos 16 y 17. Ellos se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Me gusta mucho lo que le responde Jesús en el sentido original, porque más que dar a César, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es más bien, y encierra estas dos palabras también, es devuélvanle al César lo que le pertenece al César y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Ellos se maravillaron, o sea, se habían quedado asombrados. Anteriormente, con la respuesta que les dio desde los versículos 1 al 12, ellos se habían quedado con la boca cerrada, se habían quedado molestos. Ahora se habían quedado con la boca abierta, se habían quedado maravillados. Estaban asombrados por la respuesta que Jesús les había dado. Ellos no se esperaban que Jesús respondiera de esa manera. Esta respuesta que Jesús, en esta respuesta Jesús reconoce la legitimidad de los gobiernos humanos. Es una respuesta y una frase que incluso se ocupa mucho, hasta secularmente. Es una frase, es una respuesta, pero correctísima la que dio Jesús, reconociendo la legitimidad de los gobiernos humanos. Y pregunta, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? La inscripción que salía en la moneda, que es la que ya le había compartido. De César, respondieron. Y ahora les dice, ¿saben qué es lo que significa esa moneda? Incluso la inscripción que tiene esa moneda, simplemente es el poder y es la autoridad que el César tenía en esa nación. Lo quieran, lo hubieran querido o no lo hubieran querido. Israel estaba bajo el poder de Roma. Esto era una realidad para ellos, era su realidad. Entonces lo que les dice Jesús, esta moneda indica la autoridad que tiene el César. Devuélvanle al César lo que le pertenece a él. Devuélvanselo. Es de él. Es interesante. En Romanos
13:1, lo voy a leer en otra versión, en la NTV, habla Pablo sobre las autoridades impuestas por Dios también. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Muy importante, Romanos 13:1, ese versículo, para que puedan anotarlo, puedan destacarlo. Porque todas las autoridades, sean buenas, sean malas, es porque Dios lo permite así. Y siempre va a ser mejor estar en un país, estar en una nación, estar en un lugar donde haya un gobierno, que en una nación donde no haya ningún tipo de gobierno. Porque Dios lo estableció así. Nos guste o no nos guste, sea malo o sea bueno, así como le estaba pasando a esta persona en este tiempo, con César. Era porque Dios lo había permitido. Y aquí abro un paréntesis, tocando un poco el tema actual que se nos viene como país. Es importante que nosotros podamos orar por nuestros gobernantes. Y también es importante que podamos someternos a ellos, mientras ellos no nos demanden cosas que vayan obviamente en contra de la palabra de Dios. Esa es solamente la excepción a, a que nosotros podamos desobedecer lo que ellos dicen. Pero por eso es importante que nosotros ahora, el 21, que aprovecho a avisar que no vamos a tener reunión ese día domingo, es importante que nosotros vayamos a votar, que vayamos a manifestar nuestro voto. Recuerden que no podemos encajar a Jesús en un partido político específico. No podemos decir, no, es que Jesús es de derecha, o algunos también incluso, no, Jesús es de izquierda, Jesús está aquí, Jesús está acá, lo tratan de encajar. Y no se trata de eso. Nosotros como cristianos no podemos darle nuestro voto a gobernantes que van a dictar leyes que van en contra de la palabra de Dios, que van a dictar leyes que nos van a quitar la libertad de culto y que están a favor de todas las cosas que nosotros, de los principios bíblicos que nosotros eh, creemos y lo que nos enseña la palabra. Por eso es muy importante que nosotros podamos elegir bien, podamos cumplir nuestro deber cívico también y viendo por quién es el que se acerca más a los principios bíblicos, no transables, porque hay cosas que nosotros no podemos transar. Está bien, los gobernadores son impuestos por Dios, pero no solamente tenemos que orar por esto, sino que también tenemos que involucrarnos y tenemos que votar también por personas para poder seguir eh, congregándonos, seguir compartiendo de la palabra con quien queramos. Bueno, el gobierno es un mal necesario. Sería muy lindo que nosotros fuéramos gobernados por Dios, directamente por Dios, porque Dios es el único perfecto, Cristo es el único perfecto. Sería hermoso estar gobernados por Cristo, solamente por Cristo, directamente por Cristo. No vamos a encontrar a un gobernante perfecto en este mundo, a un presidente perfecto, a parlamentarios perfectos. Por más cosas en común que tenga con el Evangelio, no va a ser perfecto, va a ser humano y no es Cristo. Pablo en Romanos, lo que leí recién, Romanos 13:1, es claro, y es porque así lo permite el Señor, es porque debido a la maldad que hay en el mundo, a tanta maldad que hay en el mundo, y considerando además que el gobernador de este mundo es Satanás, eso no lo tenemos que olvidar, Dios le dio la legítima autoridad a los gobernantes, en este tiempo a los presidentes, a los que dictan las leyes. ¿Y para qué? Para que puedan establecer el orden, para que puedan establecer y poner la seguridad, para que puedan castigar al que está haciendo el mal. Y es una realidad de la que nosotros no podemos escapar, así como los judíos no podían escapar del César,
los herodianos tampoco, estaban ahí, no podían escapar de eso, era su realidad. Cuando Pablo escribió Romanos 13, el que gobernaba en ese entonces era Nerón. Y Nerón, como muchos ya tal vez lo han escuchado, era un hombre cruel, era un hombre inestable, era un hombre que persiguió a los cristianos, mató a muchos cristianos, era era un tirano. Y a pesar de eso, más adelante también en la carta a a los romanos, Pablo habló que había que someterse y que también había que dar lo que correspondía al gobernador, que en ese entonces era Nerón. Es difícil. Jesús lo dijo, después Pablo lo dijo, por algo será igual. Como cristianos nosotros tenemos deberes en este mundo como ciudadanos, deberes importantes de los que no nos podemos librar como cristianos, porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, tenemos que pagar nuestros impuestos, no podemos robar, no podemos evadir los impuestos, tenemos que ser luz, tenemos que cumplir con nuestros deberes en este mundo como ciudadanos. Jesús, pronto, 3 días faltaban para que él fuera crucificado, para que lo llevaran a ser crucificado. Por este mismo gobierno al que le está diciendo a los judíos, ahí a los fariseos, a los herodianos, que tenían que darle impuestos, que tenían que someterse. Iba a ser crucificado por ellos mismos, por ese mismo gobierno que le iba a hacer un daño. Él estaba reconociendo la autoridad de ese gobierno. La autoridad también de los impuestos, también estaba diciendo que tenían que hacerlo. Y Jesús nos estaba dejando ejemplo a nosotros. Le pertenecemos a Dios, nuestra ciudadanía está en el cielo, eso lo sabemos. Ahí vamos a llegar cuando Cristo venga por nosotros, cuando nos muramos, vamos a llegar ahí, que somos ya, tenemos una ciudadanía en el cielo, pero mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, somos ciudadanos también de este mundo y tenemos que, como la respuesta que les dio Jesús, devolver al César lo que es del César, darle al César lo que le corresponde, o sea, al gobernante que podamos tener. Y la segunda parte y más importante de la respuesta de Jesús es que dijo dar a Dios lo que es de Dios, o devolverle a Dios lo que es de Dios. Y es muy importante esta respuesta porque nuestra lealtad, nuestra primera lealtad es con Dios, siempre es con Dios. Debe ser hacia Dios nuestra lealtad. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. El César y Dios no son la misma persona. Aquí Jesús no está poniéndolo a la misma altura. Independiente de lo que incluso podía decir el denario, que era una divinidad. Dios y el César no son la misma persona. Y Dios tiene un poder infinitamente superior al de una autoridad terrenal. En ese caso del César, en nuestro caso de un presidente de nuestro país. Dios tiene una autoridad que supera la autoridad del gobernante que podamos tener. ¿Y qué era lo que se debía dar al César? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que se tenía que devolver al César? Simplemente era la moneda que llevaba su rostro, llevaba una inscripción escrita por el reverso, por el anverso y el reverso. Esto era a modo de reconocer la autoridad de este gobernador. Eso es lo que le decía. Devuélvale, miren, aquí sale el César, sale el nombre del César. Devuélvanselo. Que corresponda a él. Reconozcan su autoridad. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darle a Dios? También será algo que también lleva su imagen. Porque estamos claros que no es una moneda. Aunque en muchas iglesias se pide el diezmo y la ofrenda, las veces que pueden, lo piden. No es una moneda. No es una moneda lo que nosotros tenemos que darle a Dios. En Génesis 1:26 al 28
Después de que Dios creó todo, la tierra, los animales, la vegetación, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Todas las aves, los reptiles, los animales, incluso la vegetación, toda la creación cada cosa de la creación fue creada según su género. Y, y fue es algo hermoso. Pero el hombre, dice acá, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El universo entero refleja la gloria de Dios, toda la creación, pero no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí lo fuimos, nosotros sí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre es el único ser del planeta que lleva impresa la imagen de Dios. Tenemos conciencia, tenemos discernimiento, podemos pensar tantas cosas propias del género humano y las pasamos por alto. Pero estas cosas que tenemos, que nos ha dado Dios, como la conciencia, el discernimiento, es porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados con la imagen de Dios impresa en nosotros. Así que, de acuerdo con la ley romana, la moneda, esta que tiene la imagen del César, le pertenece al César. Y representa la obligación que ellos tenían con el gobierno de Roma. Entonces les dice, devuélvale entonces su moneda, devuélvale la moneda al César. Paguen con esta moneda lo que está exigiendo la ley. Devuélvale al César lo que a él le pertenece. Pero la otra parte, y lo que no tenemos que olvidar es que nosotros también tenemos una inscripción y tenemos un sello especial. Le pertenecemos a Dios. Por eso no debemos olvidar que nos debemos por entero al Señor. Así como esta moneda hay que entregársela al César, nosotros por entero, nosotros somos, por decirlo de alguna forma, esa moneda de Dios. Le debemos nuestra vida entera a Dios. Nosotros nos tenemos que entregar a Dios. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos, lo que podamos haber obtenido y lo que somos, se lo debemos a Cristo. Absolutamente nada de lo que hemos logrado en esta vida nos pertenece al 100%, porque ni siquiera tenemos el control de nuestras vidas, de lo que nos pueda pasar. No sabemos lo que va a pasar incluso en 5 segundos más, no tenemos idea lo que va a pasar con nosotros, lo que va a pasar en este mundo. Ni siquiera nuestras vidas nos pertenecen. Por eso tenemos que entregársela a Dios, porque Él tiene el control y puede hacer lo que quiera con nosotros. Tenemos que ser sensibles, tenemos que ser obedientes y darle a Dios lo que le corresponde, que es nuestra vida completa. Nuestra vida tiene impresa la imagen de Dios, entonces tenemos que entregar nuestra vida completamente al Señor. Y no solo parte, lo que corresponde. Si para los judíos era un denario que tenían que pagar de impuestos, esa moneda, nosotros también es una cantidad específica. Toda nuestra vida, no solo parte de nuestra vida. Es un problema realmente cuando no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Y es fácil decir muchas veces, Señor, te entrego mi vida.
o incluso cantar alabanza, en donde cantamos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Pero hay que reconocer que la boca para afuera es más fácil, pero cuesta y tenemos que por eso pedirle ayuda a Dios para poder entregar nuestras vidas a Él como corresponde, porque el pecado va nublando, va tapando de a poco esa imagen de Dios en nosotros. Es el peligro, el pecado, cuando va llegando de a poquitito, va tapando cada vez más la imagen de Dios y después ya no vamos a tener nada de parecido al Señor. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer nuestro pecado ante Él, pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para poder ser restaurado, para que de nuevo pueda poder aparecer esa imagen de Cristo en nosotros. Los fariseos querían una sola respuesta. ¿Le damos el tributo? ¿Tenemos que dar el tributo al César o a Dios? O sea, ¿a quién hay que dársela? Porque querían pillar a Jesús. Pero no se imaginaron que Jesús iba a dar una respuesta mucho más completa, una respuesta a estas dos cosas. Hay un tributo para el César y hay un tributo para Dios. Tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que le estamos dando al César, qué es lo que le estamos dando a lo que corresponde a esta sociedad, a lo que le corresponde a este mundo y a lo que le corresponde a Dios. Hay que aprender a diferenciarlo. Somos ciudadanos del cielo, sí, pero estamos viviendo en esta tierra. Y es en ese orden, es muy importante ese orden. Somos ciudadanos del cielo, pero que viven en esta tierra. Y por eso nuestra lealtad suprema, por sobre todo, nuestra máxima lealtad y devoción tiene que ser al Señor. Luego, al gobierno y a las leyes terrenales. Si existe confusión y, y estamos atrapados entre dar a César o no dar o dar a Dios, en realidad no tenemos que pedir sabiduría a Dios porque la Biblia es clara, ya nos dice aquí qué es lo que tenemos que hacer. Que a Dios hay que darle lo que le corresponde a Dios y a César a César. Entonces lo que tenemos que pedir, si ya sabemos esto, si ya sabemos que al César tenemos que darle lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde, nuestras vidas, pidamos valentía, mejor pidamos valor al Señor para que podamos poner en práctica esto y podamos darle a Dios lo que corresponde. No lo olvidemos y tenemos que ser conscientes de que somos ciudadanos del cielo. No podemos olvidar eso, pero momentáneamente somos residentes en esta tierra, tenemos deberes, tenemos obligaciones y obligaciones importantes mientras estemos aquí. Y los gobernantes que puedan estar por sobre nosotros, nos guste o no nos guste, ellos también van a tener que dar una cuenta a Dios por cómo gobernaron, porque Dios es la autoridad máxima. Nosotros por eso tenemos que estar orando constantemente por ellos. Y por esa razón nosotros tenemos que estar tranquilos en darle al César lo que es del César. Sobre todo si no está infringiendo, no está interfiriendo con lo que demanda Dios en su palabra. Porque si el gobernante está dictando algo perverso y nos está obligando a renunciar a las cosas importantes que son para nuestra salvación, ahí no tenemos que obedecer. Y solamente existe ese motivo para que nosotros podamos desobedecer. Lo demás solamente es porque podemos ser, porque somos pecadores primeramente, y porque no estamos siendo obedientes al Señor, porque el Señor nos manda a obedecer, y porque estamos en rebeldía, es una actitud de rebeldía solamente, no de ser un gobernante que pueda estar dictando una ley que no va en contra de la palabra de Dios. Solo existe ese motivo para que nosotros podamos desacatar las órdenes de un gobierno. ¿Por qué? Porque Cristo no solo dijo que debíamos dar al César lo que era del César, sino que debíamos dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestra vida completa.
Bueno, ya finalizando, ante esta respuesta que le dio Jesús a los fariseos y a los herodianos, ellos se quedaron maravillados, quedaron asombrados. Qué bueno que hayan quedado así. Por fin se estaban dando cuenta de quién era Jesús. Ojalá hubiera sido eso, porque no fue así, porque 3 días pasaron, solo 3 días después, estos mismos fariseos que habían quedado asombrados, que habían quedado maravillados con la respuesta de Jesús, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Y bueno, a Poncio Pilato no le importaban los asuntos teológicos, de si Jesús hubiera contestado solamente que había que darle a Dios lo que correspondía a Dios. Poncio Pilato no era judío. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Que es increíble. En Lucas 23:2 dice, hemos encontrado que este subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Eran hipócritas, eran mentirosos. Realmente increíble esto, porque como ya no pudieron hacer caer a Jesús en la trampa, la única salida que les quedó era poder mentir descaradamente de la respuesta de Jesús. Muchos ya habían escuchado la respuesta de Jesús, porque no se lo dijo solo a ellos, lo dijo públicamente Jesús. No les resultó la trampa, mintieron. Eso fue lo que hicieron, mintieron, y eso lo ayudó a lograr su objetivo, porque gracias a esa mentira, a Cristo lo arrestaron, lo golpearon y fue crucificado. Pero ellos, aún así, creyendo que se salieron con la suya, realmente no conocían a Cristo, porque ni las mentiras, ni las calumnias, o incluso la muerte que provocaron a Jesús, que ellos creyeron que ellos habían sido los que mataron a Jesús, ni siquiera en eso lo pudieron pillar, hacerlo caer en la trampa, porque Jesús resucitó y reinó. Ese es Cristo. Es importante que nosotros demos a Dios lo que es de Dios, o sea, nuestra vida completa. Es la única manera de que, al igual que Cristo, nosotros podamos conservar lo que realmente tiene un valor, porque nada de lo material tiene un valor. Todo es pasajero, todo se va a quedar acá, pero nuestra vida incluso va a perdurar más allá de la muerte. Por eso hay 2 proverbios que son muy conocidos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nuestro corazón, nuestra vida completa le pertenece a Dios, y no vamos a encontrar un mejor lugar para estar que estar en las manos de Dios, porque ese es nuestro lugar. Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera de que nosotros podamos conservar nuestras vidas aún más allá de la muerte. Es lo único que no podemos perder, nuestras vidas. Todo lo otro se va a quedar acá. Nada de lo que tenemos acá nos pertenece, nada. Todo es pasajero. Cuando tenemos eso claro, cuando tenemos estas cosas bien claras, ahí recién vamos a poder entregarle a Dios todo lo que tenemos y todo lo que somos. Si hoy nos está costando entregarle a Dios lo que es de Dios, y en cosas bien prácticas, si hoy nos está costando darle a Dios nuestro tiempo, nuestros logros, nuestros fracasos, incluso nuestra ofrenda, nuestro diezmo, es porque simplemente aún no hemos aprendido que todo es pasajero y que nuestras vidas por completo le pertenecen a Dios. Y Dios no nos está pidiendo nuestras vidas por completo porque Él sea un ególatra, porque Él, no, todo para mí, todo para mí. Sí, Él es Dios, pero Él lo hace por amor, porque sabe que en sus manos, porque sabe que si nosotros ponemos nuestras vidas en Él, va a ser el mejor lugar, porque no hay nadie más en este mundo que pueda lograr amarnos como Él lo hace con nosotros. No hay un lugar más seguro para estar que en los caminos del Señor. Por eso Él lo hace, por eso Él pide
y demanda nuestras vidas por completo. Y si hoy hay pecado en, en nuestros corazones, si hay alguien que tiene pecado en su corazón, no hay que achacarlo, porque hay una buena noticia, hay buenas noticias, porque a pesar de que intentaron hacer caer a Jesús y lo lograron, y lo apresaron, lo arrestaron, lo mataron, Él lo hizo con un propósito, Él lo hizo, no lo hicieron caer, Él entregó su vida para llevar la culpa, para llevar el castigo por el pecado que tal vez pueda estar cometiendo. Así que no hay que esperar, hay que pedir perdón, hay que entregar nuestras vidas por completa al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, porque en ti es el mejor lugar en donde podemos estar. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por enseñarnos a que tenemos que confiar en ti y comprender que todo te pertenece a ti. Queremos entregarte nuestras vidas por completo, Dios, y te pedimos por favor que puedas perdonar todos nuestros pecados, que puedas perdonar todas las veces, Señor, que somos autosuficientes, que no cumplimos, Señor, con nuestra cuota, que es darte nuestras vidas, Señor. Y solamente te damos parte de nuestras vidas, lo que nos conviene, lo que nos acomoda, pero no lo que tú demandas, que es nuestra vida por completo, Dios. Ayúdanos a tomarle el peso realmente a lo que es ser llamado por ti, a lo que es ser un hijo tuyo. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos también a orar por nuestros gobernantes, a someternos a ellos, a cumplir con nuestros deberes cívicos y, y por favor te pedimos por este país, Señor, por todo lo que se viene en este país, Señor, en cuanto a las elecciones presidenciales y de las cámaras, Señor. Te pido que tengas misericordia de este país y que, por favor, permitas que no siga avanzando, que no sigan avanzando las tinieblas, que puedan detenerse, Señor, y que nosotros podamos seguir siendo luz, siendo sal y hablando de tu evangelio, ahora que podemos, ahora que aún podemos y somos libres de poder hacerlo. Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones y a ponerla en práctica, a darle al César lo que es del César y a darte a ti lo que te corresponde a ti, nuestras vidas por completo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.